gustaría agradecer al público aquí presente por haber venido al primer Festival de Poesía en Lenguas Extranjeras y Originarias, realizado en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Esperamos que este sea apenas el primero de muchos otros en los próximos años. También queremos agradecer profundamente a todas las personas que hicieron posible este evento que venimos organizando desde finales de mayo. Entre ellas, Léonce Lepet, gracias, Lucía Dorín, que también está acá, gracias, María Míguez, que no está, pero va a venir en algún momento, ambas de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria de Lenguas Vivas, María de Cabo, acá a mi lado, de la UCA, Alejandra Leoni, también acá con nosotros en la mesa, y a todos y a todas poetas que nos leerán su poesía esta noche. Pido disculpas si me olvido de mencionar a alguien, porque la verdad es que debería agradecer a una lista enorme de personas que me ayudaron a encontrar a poetas que escribiesen en otras lenguas o a difundir la convocatoria, por ejemplo. Muchas gracias a todos por estar aquí y ahora, amurallados por 3 pisos de libros en francés que nos separan de la vida exterior, de la realidad, de los problemas cotidianos y nos sumergen en un tiempo, espacio, otro, distinto, una verdadera heterotopía, como diría Michel Foucault. La biblioteca está para los demás espacios de una ciudad como la poesía para los demás géneros literarios, y por eso es más adecuada la elección de esa torre, cuyos ladrillos son libros, abrigar, recibir esta tarde a los exilados de Babel, que somos nosotros. Debo decir que quisiera en estas horas que pasaremos juntos, que podamos olvidarnos de la idea convencional, preconcebida, que identifica lengua con nación, o ser humano con nacionalidad. En su lugar, siguiendo a Bárbara Kazan, una filósofa francesa, en el libro La Nostalgie de 2013, propongo que hoy, al menos hoy, no definamos quiénes somos por nuestra nacionalidad, por una idea de Estado-nación que sabemos está volviéndose más fuerte después de algunos años de haber perdido seguidores ante la ola de la globalización. Y con esta vuelta ya es visible, asistimos también al crecimiento de las rivalidades entre países, las guerras y la hostilidad general hacia el extranjero. Pero vuelvo a mi punto central. Propongo finalmente que en lugar de definirnos por una frase del tipo yo soy brasileño, pensemos en términos de lenguaje, es decir, yo hablo brasileño, yo hablo argentino o yo hablo francés. Pues si algo nos define, ese algo es la lengua. Ese espacio compartido social y culturalmente, heredado y aprendido con y a través de los otros. Por lo tanto, si tenemos una patria, un lugar al cual volvemos con nostalgia o por el cual nos definimos quiénes somos, ese lugar es la lengua. Hecho social, cultural que heredamos de y aprendemos con los otros. A través de la lengua accedo a la otredad y permito que esa otredad acceda a mí. Se trata así de una identidad colectiva de pertenencia a una comunidad de hablantes y no a un Estado. La lengua constituye una patria migrante para los millones de extranjeros que, algunos por necesidad y otros por voluntad, viven lejos de su lugar de nacimiento. Lamentablemente o no, depende del punto de vista, esta lengua que tanto nos pertenece, la lengua materna, a lo largo de los años, lejos de su fuente originaria, va abandonándonos. Y así vemos que tampoco ella nos pertenece. Lo dice Derrida en el monolingüismo del otro, de formas enigmáticas, obvio. Primero, nunca se habla más que una sola lengua. 2, nunca se habla una sola lengua. Esto es particularmente sensible a los escritores que son los que más reverberan los fenómenos lingüísticos. Por ejemplo, Nabokov, ruso que fue inmigrante en varias partes, entre ellas Estados Unidos. Su bilingüismo a lo largo de los años lo hizo abandonar considerablemente el ruso por el inglés. Lolita fue escrito en inglés. Se trata de esa forma de un doble exilio, físico y lingüístico. Y abundan casos similares. Algunos incluso constituyen verdaderos procedimientos conscientes, como la forma de desautomatización de la escritura. Se abandona la lengua madre para escribir en otra lengua, un gesto estético, aunque no deja de ser también un gesto, en el mejor de los casos, ético. Joel Steiner ve en esa situación de pluralismo lingüístico, que él llama extraterritorialidad, el impulso de gran parte de la literatura del siglo XX. Por otro lado, hay una extraterritorialidad inversa a la que recién menciono. Es el caso de quienes recuperan lenguas originarias en los lugares en que ellas fueron totalmente borradas, silenciadas. Se trata de la recuperación de la cultura de pueblos negados como nación, que luchan a lo largo de los siglos por derechos territoriales, culturales y lingüísticos. Ese es el caso de algunos escritores que eligen escribir en lenguas originarias como el quechua o el guaraní. Ese plurilingüismo es de una naturaleza inversa al de la migración,
porque busca revalorizar su origen al reaprender la cultura oculta, negada socialmente, como lo señala Alicia Genovese en el ensayo Irse lejos para encontrar lo propio. Muchas veces los escritores recuperan y aprenden la lengua originaria casi o enteramente como segunda lengua, es decir, se trata de un gesto consciente de resistencia a la hegemonía del concepto de nación, aceptando así vivir en la complejidad del bilingüismo, entre dos realidades, en la fisura de la identidad. Porque hablar otras lenguas implica estallar la ilusión de unidad, tanto del mundo como del yo. En suma, existen muchas razones por las cuales un escritor decide abandonar su lengua materna o su patria para escribir en otra lengua, ya sea por haber pasado mucho tiempo lejos de su lugar de origen, como ocurre con los escritores exilados, o por el deseo de desautomatizar la escritura en un gesto estético, o finalmente por una decisión consciente de recuperar la cultura y la lengua de pueblos sistemáticamente oprimidos, con el fin de hacerlos hablar desde sus obras literarias. No he mencionado otras formas de bilingüismo, como por ejemplo el de la élite letrada, que aprende desde muy temprano una lengua de alto valor cultural. El latín, por mucho tiempo fue esa lengua, pero después el francés, y ahora quizás, aunque de forma distinta, el inglés. Es el caso de Victoria Ocampo, que escribió antes en francés que en español, porque fue primero alfabetizada en la lengua de Baudelaire. Este tipo de bilingüismo de escritores, o el caso del bilingüe por padres de distintos orígenes, sirve para complejizar aún más lo dicho anteriormente. Ya de entrada son escritores de más de una patria, mientras que a los que a mí me interesan en ese breve discurso es el problema de los escritores que empiezan con una patria y se van armando otras. Al principio había pensado el festival como un espacio de encuentro de poetas migrantes cuya lengua madre no es el castellano. Me interesaba el siguiente problema: ¿cómo seguir escribiendo en mi lengua de origen siendo extranjero, inmerso en un campo intelectual y en una maquinaria editorial que en la mayoría de los casos invisibilizan cualquier manifestación literaria interna que no sea en lengua nacional, entre aspas nacional? Pero dicha preocupación me llevó a pensar otras situaciones de escritores en la frontera de lo legible, de lo que puede ser publicado. Es el caso de las lenguas originarias, que como el propio nombre lo dice, no son extranjeras, sino que son al menos anteriores a llegados europeos a América, y sin embargo fueron desplazadas por la fuerza a un lugar mucho menos legítimo y prestigioso que la mayoría de las lenguas extranjeras. La mayoría, porque no es necesario aquí recordarles de la jerarquía lingüística que opera en el imaginario social, en las instituciones importantes, agentes o intermediadores culturales como las editoriales, las cuales predominantemente importan autores de habla inglesa o francesa, eclipsando a las demás lenguas y literaturas de idiomas considerados, entre comillas, menores. Para terminar, me gustaría señalar que con este festival buscamos fomentar la diversidad contra la uniformización, lo cual muy a menudo sabemos desemboca en totalitarismos. Estamos acá, existimos, somos inmigrantes, somos herederos de tradiciones originarias, somos bilingües o incluso políglotas, y por muchas y variadas razones celebramos juntos nuestras diferencias y nuestras complejidades. Porque sabemos que cada lengua abriga un mundo intraducible y porque toda frase o palabra suele emitir más de una traducción, porque sabemos que toda comunicación implica un acto de fe en el otro que no se escucha, incluso en la misma lengua. Desconfiamos de las verdades universales, de las esencias y de Jesús. Desconfiamos finalmente del lenguaje, y en esta distancia que se abre por la desconfianza, jugamos con él, pero con responsabilidad. ¿Qué es la poesía sino un juego responsable con el lenguaje? Responsabilidad no necesariamente política, más bien me refiero a una cierta relación digna con respecto a la condición humana. Tal vez ahí podemos encontrar la materia y el proceder general de la actividad poética, pero tal vez. Espero que les guste el festival, nuestra Babel. Tenemos 5 horas y 30 minutos, ya un poco menos, antes de que nos echen otra vez de la torre. Gracias. Ahora vamos a tener la conferencia de Mariana de Cabo, que les presento. Es licenciada en Letras por la UCA, profesora universitaria de Lausanne, doctora en langue, littérature et civilisation romaine por la Université Franche-Comté, becaria postdoctoral de la UCA CONICET en el Centro de Estudios de Literatura Comparada Mayorama, profesora adjunta de la Cátedra de Literatura Francesa 1 y de Historia del Arte en la UCA, profesora de Literatura Europea Medieval y del Seminario de Literatura Europea Meridional en el Instituto de Enseñanza Superior número 2 Mariano Acosta. Forma parte también de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona, de la cual es la secretaria,
y de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía. Actualmente investiga la mistificación de la figura autoral en Francia en el siglo XIX y la actualidad, y forma parte del proyecto de investigación Intermedialidad y Metodologías Comparatistas, Categorías, Usos y Problemas para la Literatura Francesa del siglo XIX de la Universidad de El Salvador y del proyecto Cuba Conicet. La novela del siglo XIX, Las Imágenes. Muchas gracias, querido público, por estar acá.